Era una noche fría en la ciudad, una de esas en que el viento parece arrastrar secretos entre las luces amarillas de las calles. Dentro del restaurante La Rosa Blanca, el murmullo de copas y risas fingidas ocultaba la tensión de quienes servían a los poderosos. Sofía movía las manos con delicadeza, equilibrando una bandeja de copas finas, mientras su corazón latía con la precisión de un reloj. Llevaba solo 6 meses trabajando allí, pero ya conocía el peso de cada mirada, el tono condescendiente de algunos clientes y el arte de sonreír sin mostrar lo que realmente sentía. Aquella noche, el restaurante estaba más lleno que de costumbre. Un grupo de hombres trajeados ocupaba la mesa central. Su perfume caro se mezclaba con el aroma a vino y carne asada. Entre ellos, uno destacaba. Un joven de cabello rubio peinado hacia atrás, con un traje azul oscuro y una sonrisa que no conocía la empatía. Desde que cruzó la puerta, sus ojos se posaron en Sofía, como si la hubiera elegido sin derecho alguno. «¡Tráenos vino!». «¡Linda!», ordenó chasqueando los dedos sin siquiera mirarla. Ella respiró hondo. Contuvo la rabia que se encendía en su pecho y respondió con la educación que su madre le había enseñado. Enseguida, «Señor». El joven la observó de arriba a abajo mientras hablaba con sus amigos. Sofía sirvió el vino, sintiendo el calor de esas miradas que no buscaban respeto sino diversión. Intentó alejarse, pero escuchó la risa de uno de ellos. «Mírala, parece una muñeca de trapo». «¿Cuánto crees que cuesta hacerla sonreír de verdad?». Sofía bajó la cabeza. No era la primera vez que alguien la trataba así, pero algo en esa noche la hacía temblar. Quizá fue la manera en que el hombre del traje azul, ebrio de poder, comenzó a jugar con una máquina de afeitar que el barbero del restaurante dejaba en la barra. «Vamos a divertirnos un poco», dijo con tono burlón. Los demás lo alentaron con gritos y aplausos. Sofía retrocedió confusa mientras él se acercaba. El sonido de la máquina encendiéndose llenó el silencio, como el zumbido de una pesadilla. «Por favor, no», susurró ella. Pero él ya había tomado su brazo. La obligó a sentarse en la silla frente a todos. Las risas crecieron. Los teléfonos comenzaron a grabar. Sofía cerró los ojos y sintió el primer mechón caer sobre su hombro. Cada hebra que tocaba el suelo arrancaba un pedazo de su dignidad. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie, excepto un destino que estaba por cambiarlo todo. Afuera, un coche negro se detuvo frente al restaurante. 2 hombres vestidos de oscuro bajaron primero, observando cada detalle con mirada de halcones. Uno habló por un auricular. «Ya está aquí». Entonces apareció Alejandro, alto, elegante, con un traje gris que brillaba bajo las luces del local. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero sus ojos eran el reflejo de la noche misma. Había venido a sorprender a su esposa con una cena. No imaginaba lo que estaba a punto de ver. Entró al restaurante con paso firme. Las conversaciones se apagaron. El sonido del vino al caer en las copas se detuvo, y en medio de aquella calma tensa la vio. Sofía, su Sofía, con lágrimas en los ojos y el cabello cayendo al suelo como pétalos rotos. El tiempo se detuvo. El aire se volvió denso. Alejandro dio un paso, luego otro, mientras todos lo observaban sin respirar. El joven del traje azul seguía riendo, sin entender quién acababa de entrar. «¿Tú hiciste esto?», preguntó Alejandro, su voz baja pero tan fría que hizo temblar hasta los vasos. El rubio sonrió con desdén. «Solo nos estábamos divirtiendo. Es una camarera». Entonces Alejandro se acercó más, tan despacio que cada paso retumbaba en el suelo. Sus ojos se oscurecieron. «Esa camarera es mi esposa». El silencio fue absoluto. Los amigos del joven bajaron la cabeza. Nadie se movió. Nadie respiró. El color desapareció del rostro del agresor. Alejandro levantó una mano y sus guardaespaldas cerraron la puerta principal. «Nadie sale de aquí», dijo con voz de acero. El joven intentó reír, pero su voz se quebró. «Yo no sabía. Ahora ya lo sabes», respondió Alejandro sin apartar la mirada. Lo tomó del cuello y lo empujó contra la pared con una fuerza que no parecía humana.
Los cristales vibraron. «Pide perdón. Lo siento, no sabía quién era ella», gritó desesperado, pero Alejandro no buscaba disculpas, buscaba justicia. Lo soltó y lo observó unos segundos más. Su respiración controlada, su rabia contenida en un silencio mortal. Hay cosas que no se tocan, y una de ellas es el alma de quien amas. Con un gesto, sus hombres se acercaron. El rubio fue arrastrado fuera del salón, entre súplicas y promesas vacías. Nadie supo lo que pasó después. Solo que aquella fue la última vez que alguien escuchó su nombre en los círculos del lujo. Alejandro volvió hacia Sofía. Ella seguía temblando, con la cabeza agachada y el rostro cubierto de lágrimas. Él se quitó el abrigo y la cubrió con cuidado, como si sus manos temieran romperla. «Ya está, mi amor», susurró. «Nunca más volverán a tocarte». Sofía se aferró a su pecho y el llanto que había contenido estalló con fuerza. Los clientes observaban en silencio, con vergüenza y miedo. Alejandro la levantó entre sus brazos y se dirigió a la salida. «Este lugar ya no me sirve», dijo antes de irse. Esa noche, la Rosa Blanca dejó de ser un restaurante de lujo. Días después, cerró sus puertas. En la fachada apareció un cartel que decía: «Nunca humilles a quien no conoces». La historia de Sofía se volvió leyenda. Una lección contada en voz baja por quienes entendieron que el poder y el dinero no valen nada frente a la dignidad. Y si esta historia te llegó al corazón, deja tu like, comparte este video y suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma. Escríbenos desde dónde nos ves y qué sentiste al escuchar esta historia. Tu apoyo mantiene viva cada palabra. La noche siguiente, Sofía despertó sobresaltada. El eco del zumbido de aquella máquina seguía resonando en su mente como un fantasma. Se llevó una mano a la cabeza y sintió el frío del cuero cabelludo recién rapado. Por un instante creyó que todo había sido una pesadilla, pero el reflejo en el espejo confirmó la verdad. Rompió en llanto silencioso, abrazando sus rodillas, mientras la luz tenue de la habitación apenas alcanzaba a dibujar su silueta. Alejandro estaba allí, sentado en una butaca frente a la ventana, con los ojos fijos en la oscuridad. No había dormido en toda la noche. «Perdóname», dijo ella entre sollozos. Alejandro se levantó lentamente y se acercó. Su voz fue un susurro, pero su tono tenía la firmeza de una promesa. «No tienes nada que perdonar. Ellos fueron los culpables, y ya no volverán a hacer daño a nadie». Sofía lo miró con miedo y ternura. En los ojos de su esposo podía ver el peso de algo más grande que la furia, el dolor. Sabía que Alejandro, detrás de ese rostro impenetrable, era un hombre que había vivido entre sombras, un líder temido incluso por los que decían amarlo. Pero para ella siempre había sido distinto. Cuando se conocieron, él aún no era el lobo gris, solo un hombre con una mirada triste y una bondad escondida. Aquella mañana, el amanecer trajo una calma extraña. Alejandro sirvió café sin hablar, mientras Sofía trataba de recomponer sus pensamientos. «No quiero que vuelvas allí», dijo de repente. «Ese lugar ya no existe para ti». «Pero necesito trabajar», respondió ella con voz temblorosa. «¿Ya no?», interrumpió él. «A partir de hoy, nadie te mirará de esa manera otra vez». Sofía bajó la mirada. No sabía si sentirse protegida o atrapada por aquel amor tan intenso. Alejandro se inclinó y le acarició la mejilla. «No te estoy quitando la libertad, Sofía. Te estoy devolviendo la paz». El silencio entre ellos fue largo, solo interrumpido por el canto lejano de un gallo. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que tal vez la vida le daría una segunda oportunidad. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la ciudad, se extendía el rumor de lo ocurrido en la Rosa Blanca. Los hombres que alguna vez habían reído con el joven del traje azul comenzaron a desaparecer uno a uno. Algunos huyeron, otros simplemente dejaron de aparecer en sus oficinas. Nadie sabía con certeza lo que Alejandro había hecho, pero todos entendieron el mensaje. Humillar a una mujer inocente tenía un precio.
Días después, Sofía recibió una carta anónima en el buzón. No tenía remitente, solo una hoja blanca con letras escritas a mano. Perdónanos. No sabíamos quién eras. Sofía la leyó una y otra vez, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Quemó la carta en el fregadero y vio cómo el papel se convertía en ceniza. No tenían que saber quién era, susurró. Solo tenían que saber respetar. Alejandro la observaba desde la puerta. En silencio, se acercó y la abrazó por la espalda. El respeto no se enseña con palabras, dijo, se enseña con consecuencias. Esa tarde, Sofía decidió cortarse el poco cabello que le quedaba, igualarlo frente al espejo y dejarlo crecer desde cero. No quería esconder lo que había pasado. Quería recordarlo. Cada mañana, al verse, recordaba que su fuerza no estaba en su belleza ni en su cabello, sino en haber sobrevivido. Un mes después, Alejandro organizó una cena pequeña en su casa. No había lujos, solo una mesa sencilla, flores y una vela encendida. ¿Por qué todo esto?, preguntó Sofía. Porque hoy se cumple un mes desde que renaciste, respondió él con una sonrisa leve. Ella lo miró con sorpresa. ¿Renací? Sí, esa noche te arrebataron algo, pero no tu esencia. Tú sigues aquí, Sofía, más fuerte que nunca. Ella sonrió por primera vez desde aquel día. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero ya no eran de miedo, sino de gratitud. Sin embargo, en lo más profundo del alma de Alejandro había algo que no lo dejaba en paz. Cada vez que la veía dormir, recordaba el rostro del hombre del traje azul, su arrogancia, su risa, su crueldad, y aunque nunca lo dijo en voz alta, esa imagen lo perseguía como una sombra. Una noche, mientras Sofía dormía, Alejandro salió al balcón y encendió un cigarro. La luna iluminaba la ciudad, y en su teléfono sonó un mensaje. El asunto está cerrado. Nadie más volverá a mencionarlo. Guardó el móvil sin responder. Miró al cielo y murmuró, «Que Dios me perdone». Al día siguiente, Sofía lo notó más distante. No hablaba mucho, apenas comía, y sus ojos parecían perdidos en otro lugar. «¿Qué te pasa?», preguntó ella tomándole la mano. «Nada, solo estoy cansado», pero Sofía sabía que mentía. Había aprendido a leerlo, a entender sus silencios. Algo dentro de ella comenzó a inquietarse. Una tarde, decidió salir sola por primera vez desde el incidente. Caminó hasta la plaza central con un pañuelo cubriendo su cabeza. Algunas personas la reconocieron, la miraron con curiosidad, otras con respeto. Una anciana se le acercó y le dijo, «Hija, lo que hiciste fue valiente. No todos sobreviven al dolor. Tú lo transformaste». Sofía sonrió agradecida. Esa frase le dio fuerza para seguir. Al volver a casa, encontró sobre la mesa un ramo de rosas blancas y una nota escrita por Alejandro. «Mi amor, cada pétalo es una promesa. Nunca más sufrirás sola». Sofía suspiró. El amor de Alejandro era profundo, pero también peligroso. Sabía que su esposo no solo había sido testigo de venganza, sino parte de ella. Y aunque su corazón lo amaba, una voz dentro de ella comenzaba a temer lo que ese amor era capaz de hacer por protegerla. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Alejandro se acercó a la cama y tomó su mano. «Sofía, pase lo que pase, prométeme que nunca dejarás de creer en lo que somos». «¿Por qué me dices eso?». «Porque a veces, para proteger a los que amamos, hay que convertirse en lo que más tememos». Sofía no entendió del todo sus palabras, pero algo en su mirada le hizo sentir escalofríos. Afuera, el trueno retumbó, y dentro de aquella casa el destino comenzaba a moverse otra vez, preparando una tormenta que pondría a prueba no solo el amor, sino también la redención. Si esta historia te está llegando al corazón, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Tu apoyo hace que sigamos compartiendo historias que inspiran, sanan y recuerdan que incluso en la oscuridad, el amor verdadero siempre encuentra su camino. El amanecer llegó con un silencio extraño. Sofía abrió los ojos y encontró el otro lado de la cama vacío.
El aroma del café recién hecho llenaba la casa, pero no había rastro de Alejandro. En la mesa una nota escrita con su caligrafía firme la esperaba. Tu desayuno está listo. Salí temprano. Volveré antes del anochecer. No te preocupes, ella suspiró. En los últimos días, él había salido con más frecuencia, siempre con la misma excusa: asuntos de trabajo. Pero Sofía conocía los rumores, las sombras que rodeaban su nombre. Alejandro no era un empresario común. Era un hombre que controlaba la ciudad desde el silencio, respetado y temido a partes iguales. Y aunque él siempre había mantenido esa parte lejos de su hogar, ahora la línea entre su mundo y el de ella parecía desvanecerse. Sofía se vistió con un vestido sencillo y se sentó junto a la ventana. El sol bañaba su rostro mientras observaba a los niños jugar en la calle. Por primera vez sintió el deseo de salir, de volver a sentirse parte del mundo. Tomó un pañuelo y cubrió su cabeza rapada. Respiró hondo y salió a caminar. El aire fresco le devolvía poco a poco algo de libertad. Pasó por la panadería donde solía comprar antes de trabajar en la Rosa Blanca. El panadero la reconoció y sonrió con ternura. Sofía, ¿cuánto tiempo? Te extrañábamos por aquí. Ella sonrió, aunque con una melancolía que no podía ocultar. He estado recuperándome. Mientras hablaban, una mujer mayor que estaba en la fila la observó con atención y murmuró algo al oído de otra. Sofía alcanzó a escuchar. Esa es la muchacha de la historia del restaurante, la del video. Su corazón se apretó. Sintió las miradas clavándose en ella. Dejó el dinero en el mostrador y salió con prisa, con el pan aún caliente entre las manos. Caminó rápido, casi corriendo, hasta llegar a un parque cercano. Se sentó en un banco y rompió a llorar. No era culpa suya, pero el peso de la humillación seguía allí, como una cicatriz invisible. Cada mirada, cada susurro, le recordaba que el mundo nunca olvida los escándalos, pero pocas veces recuerda la verdad. Mientras tanto, en una bodega al otro lado de la ciudad, Alejandro observaba a 3 hombres arrodillados frente a él. Su rostro estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz que se filtraba desde una ventana alta. ¿Fuiste tú quien grabó el video?, preguntó, su voz tranquila, demasiado tranquila. El hombre en el centro tembló. Yo no lo subí, señor. Solo lo envié a un amigo. Alejandro levantó la mano y el silencio se volvió sepulcral. No hay excusas cuando se juega con el dolor de alguien inocente. Uno de sus hombres se acercó y los gritos se apagaron en segundos. Nadie volvió a mencionar ese video jamás. Esa tarde, cuando Alejandro regresó a casa, Sofía estaba esperándolo con los ojos rojos. ¿Dónde estuviste?, preguntó con voz débil. Negocios, respondió él, quitándose el abrigo. Negocios que huelen a sangre, replicó ella, mirándolo con una mezcla de miedo y dolor. Alejandro se quedó inmóvil. Era la primera vez que Sofía hablaba así. Ella dio un paso hacia él. No quiero que te pierdas por mí, Alejandro. No quiero que el hombre que amo se convierta en alguien que no reconozca él. Bajó la mirada. Por un instante pareció un niño culpable. Sofía, tú no entiendes. Sí entiendo, lo interrumpió. Entiendo que hay justicia y hay venganza, y que tú estás cruzando una línea de la que no se vuelve. Alejandro cerró los ojos, conteniendo una tormenta. Cuando los abrió, su voz era un susurro cargado de tristeza. Yo haría cualquier cosa por ti. Cualquier cosa. Sofía se le acercó y le tomó las manos. Entonces haz solo una cosa. Quédate conmigo. No con el lobo gris, no con el hombre que todos temen. Quédate como mi esposo, como el hombre que una vez soñó con tener una familia. Sus palabras lo desarmaron. La dureza en su rostro se quebró. La abrazó con fuerza, respirando el aroma de su piel, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien lo veía más allá del poder. Los días pasaron con aparente calma. Sofía empezó a pintar de nuevo, algo que hacía antes de casarse. En sus lienzos aparecían paisajes llenos de luz, flores y rostros serenos. Alejandro, cada vez que la veía pintar, sentía una paz que no conocía en ningún otro lugar, pero la calma no duró.
Una noche, mientras cenaban, el teléfono de Alejandro vibró. Lo miró y su rostro cambió. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía. «Nada, solo un asunto del club», mintió. Salió sin mirar atrás. Sofía se quedó observando la puerta cerrarse y, por primera vez, sintió miedo de lo que podía estar ocultando. Tomó el teléfono de la casa y llamó a Mateo, el guardaespaldas de confianza de Alejandro. «Mateo, dime la verdad. ¿Qué está pasando?». Hubo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, él respondió con voz grave. «Señora Sofía, no debería involucrarse. Pero su esposo está buscando a alguien más». «¿A quién?», preguntó con un hilo de voz. «A la mujer que grabó el video». Sofía se quedó muda. La realidad le golpeó el pecho como un puñal. Alejandro estaba dispuesto a seguir esa cadena de odio sin fin. Cuando él regresó, horas después, ella lo esperaba sentada en el sofá. No gritó, no lloró. Solo dijo con una calma desgarradora: «No quiero que sigas matando por mí». Alejandro se quedó helado. «No sabes lo que dices». «Sí lo sé. Sé que cada vez que sales, un pedazo de ti muere. Y no puedo amarte si eso significa destruirte». Él se sentó a su lado, y por primera vez desde aquella noche, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Todo lo que hago es porque te amo, Sofía. Entonces ámame con paz, no con miedo». Esa noche durmieron abrazados, en silencio. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que algo estaba cambiando. El amor seguía ahí, pero el mundo a su alrededor comenzaba a fracturarse. Afuera, bajo la lluvia, un hombre encendía un cigarro frente a la casa. Observaba las luces desde su coche negro y murmuró por la radio: «El lobo está perdiendo el control». Esto no terminará bien. Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país nos ves. Tu apoyo nos inspira a seguir contando historias donde el amor, el dolor y la redención se entrelazan con la vida misma. La tormenta que se cernía sobre ellos finalmente llegó. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de silencios, miradas esquivas y noches sin descanso. Sofía intentaba mantener la calma, pintar, cocinar, leer, pero algo en la casa había cambiado. Alejandro ya no era el mismo. Pasaba horas encerrado en su despacho, hablando por teléfono con voz baja, recibiendo visitas en la madrugada y evitando su mirada. Una noche, el ruido de un golpe la despertó. Se levantó descalza y caminó por el pasillo hasta el estudio. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija vio a Alejandro sentado frente a un hombre con el rostro cubierto de sangre. «Te di una orden», decía con voz contenida pero helada. «Nadie debía tocar a esa mujer». «No fue mi culpa, jefe», balbuceó el otro. Alguien más filtró el nombre. «¿Y quién fue?». El silencio se volvió insoportable. Alejandro se levantó y con un solo gesto sus hombres se acercaron. Sofía no pudo seguir mirando. Cerró la puerta lentamente y regresó a la habitación temblando. Se abrazó a sí misma mientras las sombras de la noche parecían engullirlo todo. A la mañana siguiente, Alejandro entró al dormitorio. Su rostro estaba sereno, pero en su mirada se notaba el cansancio de quien carga con demasiados fantasmas. «¿Dormiste bien?», preguntó como si nada hubiera pasado. Sofía solo asintió, fingiendo una sonrisa. «Voy a salir un rato, no tardaré», añadió él besándola en la frente. Cuando la puerta se cerró, Sofía respiró hondo. No podía seguir viviendo así. Sabía que Alejandro la amaba, pero ese amor se estaba convirtiendo en una prisión. Tomó su abrigo, guardó algo de dinero y salió sin rumbo. Caminó por las calles hasta llegar a la iglesia del barrio antiguo, un lugar donde solía refugiarse cuando era niña. Entró en silencio, se arrodilló y cerró los ojos. «Dios mío», susurró, «no quiero perderlo, pero tampoco quiero perderme a mí». Una voz suave interrumpió sus pensamientos. «Hija, el amor verdadero no se demuestra con violencia». Sofía levantó la vista. Era el padre Gabriel, un sacerdote mayor que la conocía desde pequeña. «Padre, él no es malo, solo protege demasiado».
El que ama no destruye, Sofía. Protege con el alma, no con las manos manchadas. Ella bajó la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Y si es demasiado tarde para salvarlo? Nunca es tarde para quien todavía siente culpa, respondió el sacerdote con ternura. Pero debes ser tú quien lo ayude a encontrar la paz. Sofía salió de la iglesia con una decisión tomada. No iba a huir, iba a enfrentarlo, a romper el círculo de oscuridad que los envolvía. Esa noche esperó despierta. Alejandro llegó tarde, con el rostro serio y el olor a lluvia y tabaco impregnado en su traje. «Tenemos que hablar», dijo Sofía. «¿Ahora?» «Estoy cansado». «Sí, ahora. No voy a seguir fingiendo que no sé lo que pasa». Alejandro la miró, sorprendido. «¿Qué sabes?» «Sé que no estás bien, que estás haciendo cosas que van contra lo que eres, que el hombre con el que me casé está desapareciendo». Él apretó los puños, luchando con algo dentro de sí. «No puedes entenderlo, Sofía. No después de lo que te hicieron. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados mientras...» «¡Ya basta!», gritó ella rompiendo el aire. «No puedes vengarte del mundo por mi dolor». El silencio fue brutal. Alejandro la miró fijamente. Por un instante pareció que iba a enfadarse, pero en lugar de eso se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «No sé quién soy sin ti», dijo con voz quebrada. «Todo lo que tengo, todo lo que hice, lo hice por protegerte». Sofía se arrodilló frente a él y tomó sus manos. «Entonces protégeme de ti mismo». «Déjalo ir, Alejandro». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Una lágrima cayó de los ojos de él, la primera que ella le veía desde la noche del restaurante. La abrazó con desesperación, como si temiera que se desvaneciera entre sus brazos. Pasaron los días y algo cambió. Alejandro comenzó a delegar su poder, a alejarse de los negocios turbios. Sofía lo veía hacer esfuerzos reales por cambiar, aunque en sus ojos todavía brillaba la lucha interna de quien carga con culpas que no desaparecen. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Alejandro le dijo: «He decidido cerrar todo. Venderlo, irnos de la ciudad». «¿De verdad?», preguntó ella incrédula. «Sí, quiero empezar de nuevo contigo». Sofía lo abrazó. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía tener luz. Pero la paz no siempre llega sin precio. Esa misma noche, un auto oscuro se detuvo frente a la casa. Un hombre bajó y entregó un sobre a uno de los guardias. «Para el señor Lobo», dijo antes de marcharse. Alejandro abrió el sobre en su despacho. Dentro había una sola fotografía. Sofía caminando sola por el parque con un círculo rojo marcado sobre su rostro. Debajo, un mensaje: «Nadie abandona el juego». El miedo se apoderó de él. Supo que la decisión de alejarse no sería tan simple. A la mañana siguiente, Sofía lo notó tenso. «¿Pasa algo?» «No, amor. Todo está bien». Pero en su interior, Alejandro ya había decidido lo que haría. Esa noche, cuando Sofía dormía, él se levantó, se vistió en silencio y salió de la casa. El rugido del coche desapareció en la distancia. Horas después, un trueno partió el cielo y Sofía despertó sobresaltada. Alejandro no estaba. Lo llamó al teléfono, pero no respondió. Abrió la ventana y vio las luces de la ciudad parpadeando bajo la lluvia. Un presentimiento oscuro le heló el alma. En algún lugar del otro lado de la ciudad, Alejandro caminaba bajo la tormenta, decidido a cerrar el último capítulo de su pasado, aunque eso significara perderlo todo. Si esta historia te tiene el corazón acelerado, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. ¿Crees que Alejandro podrá escapar de su destino, o el pasado siempre termina cobrando sus deudas? Tu opinión puede ser parte del próximo capítulo. La lluvia caía con fuerza sobre el asfalto mientras el coche de Alejandro atravesaba las calles oscuras de la ciudad. El limpiaparabrisas marcaba el ritmo de su respiración contenida. En el asiento del copiloto una pistola descansaba, silenciosa, pero cargada de decisiones. Había pasado semanas intentando alejarse de ese mundo, pero sabía que no se puede escapar del pasado cuando uno mismo es su raíz.
El teléfono vibró. Era un mensaje sin nombre. Nos vemos en el muelle. Ven solo. Alejandro apretó los dientes. Sabía quién lo esperaba. El último hombre que quedaba de su antiguo círculo. El único que conocía todos sus secretos y que ahora amenazaba lo único que le importaba, Sofía. Mientras tanto, Sofía se mantenía despierta en casa. Miraba el reloj una y otra vez, cada tic-tac clavándose en su pecho. Intentó llamarlo otra vez, sin respuesta. La lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera advertirle algo. Finalmente, tomó el teléfono y marcó a Mateo, el guardaespaldas. ¿Dónde está Alejandro? Hubo una pausa. No puedo decírselo, señora. Mateo, por favor. Es mi esposo. Algo va a pasar, lo siento. El hombre respiró hondo. Está en el muelle, señora. Pero no debe ir. No es un lugar seguro. No importa. Sofía tomó las llaves y salió bajo la tormenta. El viento la azotaba mientras conducía. Sus manos temblaban, pero su corazón la guiaba. No iba a permitir que Alejandro enfrentara solo a sus demonios. En el muelle, las luces parpadeaban sobre el agua oscura. Alejandro bajó del coche y caminó hasta una figura que lo esperaba bajo un paraguas negro. «Sabía que no podrías quedarte quieto», dijo el hombre con una sonrisa fría. «La fiera no se domestica». «No vine a hablar del pasado, solo quiero paz», respondió Alejandro firme. «La paz no se compra con sangre, lobo. Se gana o se arrebata». El sonido del mar se mezclaba con los truenos. De pronto, dos hombres salieron de las sombras armados. Alejandro lo había previsto. Con un movimiento rápido, se cubrió tras un contenedor y desenfundó su arma. Los disparos resonaron como rugidos en la noche. Sofía llegó justo a tiempo para ver el fuego cruzado. Gritó su nombre, pero su voz se perdió entre los truenos. Alejandro volteó, la vio y su corazón se detuvo. «¡Sofía, no!», gritó corriendo hacia ella. Una bala rozó su brazo, pero él no se detuvo. La tomó entre sus brazos y la empujó detrás de un coche. «¿Qué haces aquí?» «Te dije que te quedaras en casa. No iba a dejarte solo», respondió ella con lágrimas. «No esta vez». El enemigo aprovechó el momento para escapar entre la oscuridad. Alejandro corrió tras él, pero Sofía lo detuvo. «Ya basta. Déjalo ir, por favor. Si no lo detengo, nunca estaremos a salvo». «No estaremos a salvo mientras sigas siendo el lobo gris». Alejandro la miró empapado, temblando. Esa frase lo atravesó como una bala. Bajó el arma lentamente. «Tienes razón», susurró. «Ya no quiero serlo». Se dejó caer de rodillas, el agua salpicando a su alrededor. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Los rayos iluminaban sus rostros, mientras el mundo parecía detenerse. En ese instante, Alejandro entendió que el verdadero enemigo no eran los hombres que lo perseguían, sino el odio que lo había gobernado por años. Minutos después, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Sofía lo ayudó a levantarse. «Vámonos antes de que te vean», dijo ella. Él la miró con una mezcla de amor y culpa. «Si me atrapan, prométeme que seguirás adelante». «No digas eso». «Vamos juntos». Subieron al coche y desaparecieron en la tormenta. Atrás, el muelle quedó envuelto en humo y silencio. Esa madrugada llegaron a una casa antigua en las afueras. Sofía encendió una lámpara y se acercó a él. «¿Estás herido?» «No es nada». «Déjame ver». Tomó un paño y limpió la sangre de su brazo. Alejandro la observaba en silencio, sintiendo cómo su alma, tan endurecida, se ablandaba bajo sus manos. «¿Por qué haces todo esto por mí?», preguntó él. «Porque sé quién eres en realidad», respondió ella. «Y no voy a dejar que el mundo te convenza de lo contrario». Alejandro sonrió por primera vez en días. «No merezco tu amor, entonces empieza a merecerlo». La frase quedó flotando en el aire, poderosa, como una semilla que él sabía que debía hacer germinar. Cuando el amanecer llegó, el sol se filtró por la ventana. Alejandro la miró dormir, en paz por primera vez desde aquella noche en el restaurante. Se levantó, caminó hasta el jardín y respiró profundamente. En su mano sostuvo el arma por última vez. La miró y la arrojó al río. El agua la engulló sin ruido. Y con ese gesto el lobo gris murió al fin. Sofía salió al porche y lo abrazó por detrás. «¿Terminó?»,
preguntó ella. Sí, terminó. Pero en el fondo ambos sabían que el pasado no desaparece. Solo aprende a callar. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, Alejandro susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Sofía sonrió. A veces el amor no se trata de salvar al otro, sino de recordarle quién era antes de perderse. El cielo se despejaba lentamente, como si incluso Dios les concediera un nuevo comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué parte te hizo sentir más. ¿Crees que el amor puede cambiar incluso al alma más oscura? Tu comentario puede inspirar la próxima historia. El amanecer trajo consigo una calma que parecía irreal. El cielo, despejado y suave, bañaba la casa de campo en tonos dorados. Sofía preparaba café mientras el aroma llenaba el ambiente, y por primera vez en mucho tiempo su respiración no temblaba. Alejandro salió al porche, observando el horizonte con los ojos cansados, pero en paz. La tormenta, al menos por ahora, había pasado. «¿Dormiste bien?», preguntó ella con una sonrisa leve. «Como no lo hacía en años», respondió él, acercándose para abrazarla por la espalda. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que agradecerme nada. Solo prométeme que no volverás a ese mundo». Alejandro asintió. Pero dentro de su mente, algo aún lo inquietaba. El mensaje del muelle, la fotografía marcada. Sabía que aunque había tirado el arma, su nombre seguía pesando en los rincones de la ciudad. El lobo gris podía haber decidido retirarse, pero sus enemigos no lo olvidarían tan fácilmente. Durante las siguientes semanas intentaron comenzar una vida nueva. Sofía reabrió un pequeño local de arte donde enseñaba a niños a pintar. Era feliz viendo los colores llenar las paredes que antes fueron grises. Alejandro, por su parte, trabajaba en silencio, vendiendo propiedades, cerrando contratos y borrando rastros de su pasado. Parecía que todo se encaminaba a la paz. Pero un día, mientras Sofía daba clase, un hombre desconocido se acercó al local. Llevaba traje negro y una sonrisa amable, pero sus ojos delataban algo más. «Disculpe, ¿usted es Sofía Navarro?», preguntó con cortesía. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Vengo de parte de un viejo amigo de su esposo. ¿Quiere hablar con él?». El tono de su voz le provocó un escalofrío. «Mi esposo ya no se dedica a eso». El hombre sonrió con un aire inquietante. «Lo sé, pero hay deudas que no se pagan con dinero». Antes de que ella pudiera responder, el hombre dejó una tarjeta sobre la mesa y se marchó. En el reverso, una sola palabra escrita a mano: «Elegirás». Esa noche, cuando Alejandro regresó, Sofía lo esperaba sentada en el sofá, sosteniendo la tarjeta entre los dedos. «¿Qué significa esto?». Él la miró y su rostro se endureció. «¿Quién te la dio?». «Un hombre. Dijo que venía de parte de un viejo amigo tuyo». Alejandro tomó la tarjeta y la rompió en pedazos. «Nada de eso importa. Olvídalo». «¿Olvidarlo?». «Alejandro, nos están amenazando». «Yo me encargaré», dijo él con un tono que ella ya conocía demasiado bien. Sofía se interpuso entre él y la puerta. «No vas a salir, Sofía». «No, prometiste que habías terminado. Prometiste que me elegirías a mí, no a ese mundo». La voz de Sofía tembló, pero su mirada no. Alejandro la observó y en sus ojos se reflejó el dilema que lo desgarraba. «No puedo permitir que te toquen, ¿entiendes? No después de todo lo que hicimos para llegar hasta aquí. Entonces quédate. Quédate conmigo y deja que la justicia haga su parte». Él rió amargamente. «¿Justicia?». Ese mundo no conoce esa palabra. Sofía se acercó y le tomó las manos. «Entonces sé tú la diferencia. No más sangre, Alejandro. No más miedo». Su voz era tan suave y firme a la vez que Alejandro no pudo resistirse. La abrazó, cerrando los ojos con fuerza. «Te lo juro», dijo al fin, «no volveré a derramar sangre por nadie». Sin embargo, mientras dormían esa noche, en el teléfono de Alejandro llegó otro mensaje. «Última oportunidad. Si no vienes, iremos por ella». El ruido del mensaje lo despertó. Miró la pantalla y sintió el frío recorrerle la espalda.
Salió al pasillo indeciso. Miró la habitación donde Sofía dormía profundamente. La amaba más que a su propia vida, pero sabía que si no iba, ella pagaría el precio. Al amanecer, Sofía despertó sola. Sobre la almohada había una carta escrita con la letra de Alejandro. Te amo más que a todo, y es precisamente por eso que debo hacer esto. No busques venganza si no regreso, solo vive. Y recuerda que cada día contigo fue mi salvación. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. Gritó su nombre una y otra vez, pero solo el eco respondió. Horas después, Alejandro llegó al lugar señalado. Una fábrica abandonada en las afueras. El mismo hombre del traje negro lo esperaba, fumando tranquilamente. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa torcida. Los hombres como tú no saben retirarse. Esto termina hoy, respondió Alejandro. Lo que siguió fue un intercambio de amenazas, golpes y el fuego del pasado ardiendo una vez más. Alejandro peleó con la fuerza de quien ya no teme morir, sino perder lo que ama. Logró vencerlo, pero no sin heridas profundas. Mientras el enemigo caía, Alejandro cayó de rodillas agotado, la sangre mezclándose con la lluvia. Por fin, susurró. Por fin termina. Horas después lo encontraron inconsciente. Sofía había seguido las pistas desesperada hasta dar con él. Lo abrazó bajo la lluvia con el rostro empapado de lágrimas. No me dejes, por favor. Alejandro abrió los ojos apenas un instante. Te lo prometí. Ya no más oscuridad, y se desmayó en sus brazos. Días después, despertó en un hospital. La primera persona que vio fue Sofía, dormida junto a su cama, su mano entre las suyas. Cuando abrió los ojos, ella se sobresaltó y lo abrazó. «Estás vivo. Vivo porque tú me hiciste recordar quién era». Él la miró y sonrió débilmente. «Ya no hay lobo gris, solo un hombre que quiere vivir en paz». Sofía acarició su rostro con ternura. «Entonces empecemos de nuevo. Donde nadie nos conozca, donde nadie nos busque», Alejandro asintió. Afuera el sol brillaba y por primera vez en mucho tiempo la luz no parecía ajena. La recuperación de Alejandro fue lenta. Los médicos decían que había tenido suerte de estar vivo, pero Sofía sabía que no era suerte, era destino. Cada día lo cuidaba con paciencia, alimentándolo, cambiando los vendajes, leyéndole sus libros favoritos. Y aunque su cuerpo sanaba, ella podía ver en sus ojos que el alma de Alejandro seguía atrapada entre el arrepentimiento y la redención. Pasaron las semanas y los doctores finalmente lo dieron de alta. Se mudaron a una pequeña casa junto al mar, lejos del ruido de la ciudad. El sonido de las olas reemplazó los ecos de la violencia, y por primera vez Alejandro sonreía sin miedo. «¿Sabes?», dijo una tarde mientras caminaban por la playa. «A veces pienso que tuve que morir para volver a vivir». Sofía lo miró y sonrió con ternura. «Quizá no moriste, solo dejaste ir la parte que te destruía». El viento movía el cabello corto de Sofía, ya más largo, brillante bajo el sol. Ella se veía distinta, más fuerte, como si hubiera renacido también. Alejandro la abrazó, y juntos miraron el horizonte, dejando que el silencio hablara por ellos. Durante un tiempo, todo fue paz. Sofía continuó enseñando arte a los niños del pueblo, y Alejandro trabajaba en el puerto, lejos del poder, cerca de la gente. Su vida era sencilla, pero llena de sentido. Cada noche cenaban juntos, riendo por cosas pequeñas, aprendiendo a vivir sin miedo. Sin embargo, una sombra aún los seguía. Una tarde, al cerrar su taller, Sofía encontró una flor blanca sobre la mesa. Era una rosa, idéntica a las que adornaban las mesas del restaurante La Rosa Blanca. En el tallo, una pequeña tarjeta. «Nada muere del todo». Sofía sintió un escalofrío. Corrió a casa, pero Alejandro ya estaba esperándola con el mismo rostro que ella recordaba del pasado. En su mano tenía otra carta. «¿Tú también la recibiste?», preguntó ella. «Sí», respondió él con voz grave. «Quieren que vuelva». «No, Alejandro, no puedes». «No pienso hacerlo».
dijo él, mirándola con una mezcla de tristeza y decisión. Pero esto significa que aún no nos han olvidado. Esa noche no durmieron. El miedo volvió a instalarse en la casa, invisible pero presente. Alejandro se sentó frente al mar al amanecer, mirando el horizonte, como si esperara respuestas del agua. Sofía salió y se sentó junto a él. ¿Qué harás? Nada, respondió. No voy a correr más, pero tampoco voy a volver a pelear. ¿Y si vienen? Alejandro la miró. Entonces no me esconderé. Pero no quiero que tú estés aquí si eso pasa. Sofía negó con la cabeza. No me iré. No más huidas. Si la vida nos trajo hasta aquí, la enfrentaremos juntos. Sus palabras fueron tan firmes que Alejandro no tuvo más que rendirse ante su fuerza. Le tomó la mano y la besó con una devoción silenciosa. Pasaron 3 días sin señales. Luego, una noche, un coche negro se detuvo frente a su casa. 2 hombres bajaron y tocaron la puerta. Alejandro se levantó lentamente, abrió y los enfrentó. «Venimos a hablar», dijo uno de ellos. «Hablen. El viejo consejo quiere verte. Hay asuntos pendientes». «Ya no soy parte de eso. No puedes retirarte tan fácil, lobo. Hay quienes aún te deben obediencia». Sofía escuchaba desde la sala, con el corazón acelerado. Los hombres hablaron unos minutos más y luego se marcharon, dejando el silencio como una amenaza. Alejandro cerró la puerta y se apoyó en ella, agotado. «No van a detenerse, Sofía. No hasta que me tengan de nuevo o me maten». «Entonces que te maten libre», dijo ella con lágrimas. «Pero no vuelvas a ese infierno». Esa noche, Alejandro se arrodilló junto a la cama y rezó por primera vez en muchos años. Sus labios apenas se movían, pero Sofía lo escuchó murmurar: «Dios, si me estás escuchando, no te pido clemencia. Solo tiempo para amarla como debía hacerlo desde el principio». La madrugada llegó tranquila. El mar rugía al fondo, como si respondiera a su oración, pero la paz volvió a romperse al amanecer. Un disparo sonó a lo lejos. Sofía corrió hacia la ventana, el corazón latiendo con fuerza. No vio nada. Cuando giró, Alejandro estaba detrás de ella, con el rostro pálido. «Van a venir antes de lo que pensé», susurró. «Tenemos que prepararnos». Ella lo abrazó con fuerza, sin soltarlo. «No importa lo que pase», dijo. «No quiero que termines como un héroe trágico. Quiero que vivas». Él la miró con ternura y miedo. «Si algo me pasa, prométeme que seguirás pintando, que seguirás enseñando. No me pasará nada mientras estés aquí». Y por primera vez, Sofía lo besó con desesperación, como si el mundo fuera a desaparecer al amanecer. El sol salió entre nubes rojas. Desde lejos, el mar rugía con fuerza. Y en el horizonte, una sombra se movía entre las olas, acercándose poco a poco. El pasado, dispuesto a cobrar lo que aún creía suyo. El amanecer se levantó pesado, con un aire espeso que parecía presagiar tragedia. Alejandro se vistió en silencio, observando a Sofía dormir entre las sábanas. Cada respiración suya era un recordatorio de lo que más temía perder. Se inclinó, la besó en la frente y murmuró: «Te amo, mi vida. Pase lo que pase, recuerda eso». Salió al porche. El mar rugía con fuerza, golpeando las rocas como un corazón enfurecido. Sabía que esa calma antes de la tormenta no duraría mucho. Los hombres del consejo volverían, y esta vez no se irían con palabras. Cuando el sol comenzó a levantarse, el sonido de motores rompió la quietud. 3 vehículos negros se detuvieron frente a la casa. Alejandro respiró hondo. Tomó su chaqueta y salió al encuentro. Detrás de la puerta, Sofía despertó, sintiendo el vacío a su lado. Miró por la ventana y su sangre se heló al verlos. «¡Alejandro!», gritó saliendo corriendo hacia él, pero uno de los hombres la detuvo. «Por favor, señora, quédese adentro. Esto no es asunto suyo». «Él es mi esposo», respondió con rabia. «Precisamente por eso», dijo el hombre con una sonrisa cruel. «¿No querrá verlo morir?». Alejandro se interpuso. «No la toques». El líder del grupo dio un paso al frente. Era el mismo hombre del traje negro, con una cicatriz nueva en el rostro. «Te ofrecimos una salida, lobo. Pudo haber sido fácil». «No hay salida cuando el precio es mi alma», respondió Alejandro. «Ya no soy uno de ustedes», el hombre sonrió.
Eso lo decidirá la sangre. Sacó un arma. Sofía gritó intentando soltarse. Alejandro se movió rápido, empujando al atacante hacia atrás. Un disparo resonó. El eco se perdió entre las olas. Sofía corrió hacia él y lo encontró arrodillado, con una mano sobre el abdomen, la camisa empapada de rojo. «No, no, por favor», susurró ella sosteniéndolo. «Tranquila», dijo Alejandro respirando con dificultad. «No es nada». El intercambio de disparos continuó. Los guardaespaldas que aún lo seguían aparecieron de entre los árboles y la casa se convirtió en un campo de batalla. Sofía lo arrastró detrás de un muro mientras él apretaba su herida. «Tienes que irte, Sofía», dijo con voz quebrada. «Por favor, vete. No voy a dejarte, ¿me oyes? No otra vez». El enemigo cayó uno a uno, pero el líder seguía de pie. Alejandro, con las últimas fuerzas, se levantó. Tomó un arma del suelo y avanzó. «Esto acaba aquí». El hombre del traje negro lo apuntó también. Durante un segundo el mundo se detuvo. Dos almas enfrentadas, un solo destino. El disparo final fue simultáneo. Cuando el humo se disipó, el hombre cayó primero. Alejandro permaneció de pie por un instante mirando el horizonte, y luego sus rodillas cedieron. Sofía corrió hacia él, lo abrazó, llorando sin control. «Mírame, por favor, mírame», decía entre sollozos. Él sonrió con la voz apenas audible. «Te dije que lo haría por nosotros». Sofía sintió su cuerpo volverse liviano entre sus brazos. «Alejandro, no me dejes, por favor, no me dejes sola». El mar rugía con más fuerza como si llorara con ella. Pasaron los minutos y Sofía no soltó su cuerpo, hasta que de pronto una ráfaga cálida de viento rozó su rostro. Levantó la vista y vio cómo el sol se abría paso entre las nubes, bañándolo todo con una luz dorada. Y en esa luz, por un instante, juraría haberlo visto sonreír. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio. La policía cerró el caso como ajuste de cuentas entre criminales. Pero el pueblo sabía la verdad. El lobo gris había muerto protegiendo a la única persona que lo había amado sin miedo. Sofía enterró a Alejandro en un pequeño acantilado frente al mar. Plantó una rosa blanca sobre su tumba y escribió una sola frase en la lápida: «Aquí descansa un hombre que aprendió que el amor vale más que el poder». Pasaron los años. Sofía siguió enseñando arte a los niños del pueblo. Su cabello volvió a crecer, sus manos siguieron pintando, pero su corazón nunca olvidó. Cada tarde, caminaba hasta el acantilado, se sentaba frente al mar y hablaba con él en voz baja. «Lo lograste, amor. Somos libres». Un día, mientras el sol se ocultaba, un niño se le acercó con un dibujo. «Maestra, hice esto para usted», dijo con una sonrisa tímida. Era un dibujo de un hombre y una mujer de la mano frente al mar. Ella sonrió y acarició su cabeza. Gracias, mi amor. Es el dibujo más bonito que me han hecho». Miró al horizonte y entre el reflejo del agua creyó ver su silueta. Alejandro, de pie, esperándola, sonriendo como aquella primera vez. No sintió tristeza, solo paz. Sofía cerró los ojos y dejó que el viento marino acariciara su rostro. Por fin entendió que algunas historias no terminan con la muerte, sino con la promesa de un reencuentro eterno, porque cuando el amor es verdadero, ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte pueden romperlo. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué parte te hizo llorar más. Comparte este video con alguien que crea en el poder del amor y la redención. Nos vemos en la próxima historia, donde la vida y el destino vuelven a cruzar caminos imposibles.